Continuamos con más noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Vamos a estar pasando una directa. Quédate con nosotros hasta el final del video. Estamos activos. Va compartiendo ahí, familia. Antes que nada, libertad para todos nuestros presos políticos injustamente encarcelados por la dictadura asesina cubana. Libertad para nuestra patria, porque sin patria no hay nada. Libertad para ese pueblo que tanto, pero tanto dolor, sangre, llanto, sufrimiento ha pasado por culpa de la dictadura asesina cubana, de los narcocastristas, de los narcocaneles y toda la bola de payasos eso. ¿Entiendes? Entonces, mi gente, el punto que, bueno, los varios puntos que voy a tocar hoy, uno de ellos es que, familia, es verdad que necesitamos unión, es verdad que necesitamos centrarnos realmente en lo que interesa, que es la lucha de ese pueblo, es la liberación de ese pueblo, es la libertad total de ese pueblo. Eso es real. Ñuquita, bendiciones, mi hermanita. Eso es muy real. Pero hay una cosa bien importante, ¿entiendes? Y voy a hablar en lo general y no voy a estar mencionando nombres ni nada por el estilo porque la gente sabe a quién yo me refiero. Primero que todo, mis transmisiones, todo el mundo sabe que no son pa' chisme, no son pa' brete, ni nada. El que quiera entrar y subir, hablar, ¿entiendes? Mientras sea por defender a un hermano, mientras sea por hablar de esos hermanos cubanos que están allá en Cuba, bienvenido sea. Pero mis transmisiones no son para estar debatiendo absolutamente nada. Saludos, Amandita, saludos. No son para estar debatiendo absolutamente nada porque los demás a mí no me interesan. A mí el que me interesa es ese pueblo. ¿Me entiendes? A mí lo que me interesa es que el que la haya hecho mal, el que la hizo mal, el que la hizo peor, el que la hizo como quiera, ¿entiendes? En su conciencia quedará. Y en la mía, no volver absolutamente nada, no volver a tener absolutamente nada que ver con ese tipo de personas. ¿Entiendes? El que sabe, sabe. ¿Entiendes? Que por lo menos mi puerta no pueden tocarla más porque perdieron mi respeto, perdieron todo. ¿Entiendes? Todo lo perdieron. Entonces, mi puerta no la pueden tocar absolutamente más nunca. Y obviamente, esa gran unión que supuestamente están pidiendo estos personajes son tan cínicos que ellos saben que esa unión nunca va a existir. Nunca. ¿Entiendes? Porque yo no me puedo sentar en la misma mesa donde se sienten todos ellos. ¿Sabes? ¿Por qué? Porque yo no tengo y nunca me han enseñado de que absolutamente nada de eso, porque cuando yo te mire sentadito ahí en mi mesa, ahí frente a frente, ¿sabes qué te voy a decir? Hasta del mal que te vas a morir, ¿sabes? Entonces, para evitar todas esas cosas, no me siento en la mesa. Mi silla se va a quedar vacía para el que quiera utilizarla, que lo utilice. No hay problema con eso. Yo nunca me voy a poner bravo con eso. ¿Ok? Lo que sí nunca pueden decir de que yo me doblé. Nunca. De mí no existe nadie, pero nadie que hable de mí, hacer que sea mal. Nunca. Nunca. Porque siempre lo que he hecho es abogar por ese pueblo. ¿Entiendes? Siempre lo que he hecho es abogar por nuestros presos políticos. Y el que me sigue día uno, como Sisi Benítez, que es mi hermana en lo personal, como Sisi Benítez, que ha logrado aquí en este hombro, por esos hermanos cubanos que ella ni tan siquiera conoce y ni tan siquiera nunca ha ido a Cuba. Por eso Sisi Benítez
merece mi respeto incondicional. Como muchos hermanos más, pero la mía sí, ¿entiendes? Por encima de cualquiera, ¿sabes? Y me le voy loma abajo y sin freno con el chofer amarrado atrás de un asiento a cualquiera por Sisi Benítez. ¿Ok? Porque Sisi Benítez no es cubana, se siente como un cubano. ¿Entiendes? Y eso es digno de admirar. ¿Verdad que sí? Entonces, fíjense que estoy hablando calmadito para que no me suba la presión, como mayormente siempre pasa. Déjame ir para afuera. Bueno, despertar al bebecito. Entonces, familia, como le iba diciendo, ¿entiendes? Todas estas personas que me han escrito y me han dicho con respecto de lo que pasó aquel día, para no mencionar el nombre, lo que pasó aquel día que yo me subí a una directa, que me subieron y ustedes saben qué fue lo que pasó. ¿Entiendes? Yo no tengo que explicarle nada a nadie. Ustedes saben qué fue lo que pasó y el que me conoce me veía en mis ojos que me sentía más que incómodo, porque realmente para eso no fue para lo que se me llamó a mí. ¿Ok? Pero sí me sentía demasiado incómodo, ¿saben? Entonces, mi compromiso es con mi pueblo. Mi compromiso no es con ningún bando, porque yo nunca he sido de banda. Nunca. Que me conoce a mí desde Cuba, te va a decir, es Dani. Dani siempre andaba solo. Siempre anduve solo. ¿Entiendes? El que me conoce a mí de Cuba sabe que yo nunca hice oposición en Cuba. ¿Ok? Nunca hice oposición en Cuba. Yo no soy opositor de Cuba. ¿Sabes? Lo que pasa es que siempre me la enfrentaba a todos ellos. Siempre. ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque nunca he querido en grupo. ¿Sabes por qué? Porque el instinto de agrupación es lo más natural entre los animales débiles de pensamiento. Por eso siempre he andado solo. ¿Entiendes? Y por eso comencé esta lucha solo. Desde el día tal aquel que me dieron tremenda mano de golpe, podría defender a las damas de blanco allá en Cuba. ¿Sabes? Porque yo nunca estuve ciego. Yo sabía que existían las damas de blanco. Yo lo sabía, como lo sabía todo el mundo en Cuba. ¿Sabes? Como lo sabía todo el mundo en Cuba. Pero yo nunca había visto, nunca había visto esa represión ahí frente arriba de mí. No, hermano, no. Para darle un golpe a una mujer, tiene que darme golpe a mí. Y tiene que darme golpe a mí y dejarme tirado. Tiene que darme golpe a mí y dejarme tirado ahí. Ay, con los ojos cerrados. ¿Entiendes? Porque sea la mujer que sea, es mujer. ¿Sabes? Y todo el mundo sabe lo que se le hacían o lo que se le sigue haciendo a las damas de blanco, a todas las madres cubanas allá en Cuba. Todo el mundo lo sabe. Desde pisar la cabeza, desde un tiro, desde todo el mundo lo sabe. Yo no tengo que por qué ahora todo el mundo lo sabe. Y al final son mujeres a hacer. Y no es que sean menos por ser del sexo femenino, no. El problema es que obviamente son más débiles de cuerpo que nosotros los hombres. Entonces, cuando le vas a dar un golpe a una mujer, dámelo a mí. Dámelo a mí. Dámelo a mí. ¿Entiendes? Ese es mi compromiso. Mi compromiso no es con ningún bando, ni con ningún grupo, ni nada de eso, porque yo nunca he sido ni de bando, ni de grupo, ni de nada. Ah, que apoye a varios grupos es diferente por completo. ¿Entiendes? Yo, ¿a quién apoyo? A la ADP. ¿Tú sabes por qué yo apoyo a la ADP? Pues la ADP ha sido el único de los que yo he visto y he conocido. El único que sí le interesa el pueblo cubano. Es el único que ha tomado acciones contra esa dictadura asesina cubana que no solamente masacra, oprime, asesina y debilita a mis familiares, también lo hace con los tuyos, ¿verdad? Y lo hace con los tuyos, y lo hace con el del vecino, y lo hace con el del otro. Sí, yo apoyo a la ADP. Y, sí, lo apoyo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo apoyo.
¿entiendes? Como mismo apoyé en un tiempo, ¿entiendes? Apoyé a la nueva nación cubana en armas. Yo no me, yo no lo niego, sí lo apoyé y yo pertenecía a la nueva nación cubana en armas hasta que me di cuenta que eso era una falsa total, hasta que me di cuenta que eso era una manipulación total con el pueblo, que eso era una total mentira, una total mentira y muy vil promesa que le estaban haciendo a un pueblo, ¿entiendes? Que si en diciembre, que si no sé qué, como mismo, ¿me entiendes? Hasta que me di cuenta y dije, ven acá, ¿y ustedes están haciendo? No, es así hacer, ¿entiendes? Y por ser como yo soy, como mismo Kiki Naranjo, que es mi hermano en lo personal, ¿entiendes? Cogimos y dijimos, ¿cuál es el invento tuyo? Vamos a hacer, ¿entiendes? Y claro está, oye, mira esta gente que no. Entonces, hasta uso hacer. No. ¿Tú sabes por qué yo abogo por la libertad de Daniel Moreno? Por la libertad de José Daniel Ferrer, por la libertad de Lisandra Góngora, por la libertad de Michael Osorbo, Michael Castillo, que es su nombre real, por la libertad de Luis Manuel Alcántara Otero, por la libertad de todos esos hijos separados de sus madres, de todas estas madres separadas de sus hijos. ¿Tú sabes por qué? Porque son cubanos como nosotros seres, ¿entiendes? Porque son cubanos que nunca mataron, que nunca asesinaron a nadie, que nunca le robaron a nadie, ¿entiendes? Son cubanos que están defendiendo no solamente los derechos míos que yo estoy allá afuera, no, los derechos de todo el mundo en Cuba, todos, ¿entiendes? Para los que se callan, los derechos de los que hablan y los derechos de los que hablan entre ellos mismos, ¿entiendes? Pero esos hermanos no solamente estaban defendiendo sus derechos, están defendiendo los derechos de todos los cubanos en general. Desde Daniel Moreno, entiende que pedimos fe de vida, que sabemos de que la dictadura de desaparecerlo, que se sabe, ¿entiende? Pero también por la libertad de todos esos hermanos, de los presos políticos más antiguos todavía, ¿entiende? Por eso es que yo abogo hacer. Yo no abogo que si aquel dice, que si el otro me dijo, que si a mí me dijeron, que si yo vi, que si me mandaron. No, no, hermanos, porque mientras estamos en esa estupidez, ¿entiendes? En Cuba están asesinando a nuestros hermanos, en Cuba están reprimiendo a nuestros hermanos, en Cuba le están matando un hijo a una madre, en Cuba están separando a un hijo de una madre presa, como Lisandra Góngora, ¿me entiendes? Y muchos ejemplos más, ¿sabes? Esa es la gran diferencia, Cere, ¿entiendes? Si te molesta que yo sea como soy, que no hablo lindo, que no hablo educado, ¿entiendes? No lo mires porque yo sea vacua, Cere. Míralo porque soy una persona muy dolida, Cere, y muy sufrida también, Cere. ¿Me entiendes? Vamos a quitarle la agua al lado, Cere. ¿Me entiendes? Vamos a quitarle la agua al lado, Cere. Vamos a tirarle la agua al lado. Sí, soy agua y qué, ¿entiendes? Con mucho honra y con mucho respeto que siempre lo ha llevado, ¿entiendes? Pero lo que más me honra a mí y la gente siente el respeto por mí es que nunca yo me he callado, y nunca lo voy a hacer así, ¿me entiendes? Y cuando estés haciendo las cosas mal te las voy a decir, ¿sabes? Te las voy a decir, ¿sabes? Que te llamo a hacer qué, ¿entiendes? Públicamente no, porque públicamente, hermano, yo no, aunque tú lo hagas, yo no lo hago así, hacer. Yo no lo hago así porque una vez fuiste amigo mío, ¿verdad? Bueno, una vez yo fui amigo tuyo, ¿me entiendes? Y sería una falta de ética mía yo coger ahora mismo el teléfono porque tú, no, hermano, no, yo no soy de esos seres, yo no soy de eso, ¿sabes? Porque yo soy un hombre a todo hacer, yo soy un hombre a todo hacer, y si tú no me conoces, hermano, yo no le cierro las puertas a nadie, hacer, yo te doy la oportunidad que tú me conozcas, para que tú veas realmente, mi hermano, el tipo de persona que soy yo, ¿entiendes? Yo no te voy a decir el tipo de persona que soy yo, no, hermano, no, tú te vas a dar cuenta, hermano, ¿entiendes? Pero para todo es que si el Dani es agua, que si el Dani es un mal hablado, que si el Dani, sí, hacer eso es agua y qué hacer.
¿entiendes? Vayan ahí a Centro Habana, ahí el barrio Colón y pregunten por mí, que nunca te van a decir el Dani era un abusador, el Dani, nunca seré, porque yo siempre fui un correcto seré por la línea, mano, seré, ¿entiendes? Y nunca me le doblé a ningún amigo, mano, seré, ¿entiendes? Nunca, mano, seré, nunca seré. Mi objetivo siempre ha sido la dictadura ahí, caerle arriba, mano, seré, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque yo también sufrí eso, seré, ¿entiendes? Yo también lo sufrí, mano, seré. Muchos llantos que yo sentía a mi mamá llorando. Cuando no tenía un plato de comida para darme a mí, a mis hermanos. Entonces, muchas veces que mi mamá se quedó sin comer porque nosotros comiéramos. ¿Tú crees que yo puedo olvidar eso, seres? No, hermano, no, seres. Eso no se olvida, brother. ¿Entiendes? Como nunca voy a olvidar lo que hicieron conmigo, seres. Como nunca voy a olvidar lo que hicieron con el galleguito, seres, mi paisano, mi hermano, seres, que lo mataron delante mía, seres. Ustedes fueron los que me hicieron a mí así, el tipo de persona que soy yo hoy, por hoy, hacer rebelde así. ¿Entiendes? Que no me le caigo a nadie. Ustedes son los culpables que yo sienta tanto odio por ustedes. Nosotros no sembramos odio ninguno, hacer el odio se lo han ganado ustedes por lo que han hecho conmigo, por lo que han hecho con todo el mundo, hacer y por lo que siguen haciendo con todos los presos políticos, mano, hacer toda esa pila de chamaquitos menores de edad, hacer que ustedes han matado, todos esos chamaquitos menores de edad que ustedes han encarcelado, hacer y justamente, mano, hacer por defender solamente sus derechos, hacer, ¿entiendes?